tu presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das. Enséñame a mirarme como tú me sabes ver. Rompe mis conceptos con tu amor, abrázame. Quiero ser el dar que rinda adoración. Tienes la libertad, arrasa con mi corazón. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Las ciencias biológicas enseñan que el ciclo de la vida está compuesto de 4 etapas que usted seguramente las conoce. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero cuando esto lo aplicamos a la vida humana, parece algo demasiado simplista. Simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Así de fácil es todo esto? La palabra de Dios muestra que hay mucho más que estas 4 etapas básicas del ciclo de la vida. Probablemente, si las vamos a considerar, las etapas más largas son la segunda y la tercera. Sería el crecer y el reproducirse. Estas tal vez sean las etapas más largas y de estas dos, probablemente y sin duda la más importante, la más grande de ellas es la etapa de crecer, de desarrollo. Porque la vida consiste en un continuo desarrollo. Uno se va
mejorando cada día, uno va produciéndose cada día de la vida. Por eso a esta etapa la vamos a llamar construcción. Es la etapa donde tenemos que construir nuestra vida y básicamente todo lo que nos rodea. Usted sabe que Dios nos da grandes responsabilidades a los humanos. Nos da justamente elementos para que nosotros los cuidemos, los desarrollemos. Por ejemplo, la vida, la familia, la salud, el trabajo, una carrera, a los que hemos sido llamados por Dios a servirle a Él, al ministerio. Podemos construir un país, podemos hacer tantas cosas y debemos hacerlas. Y esto es lo que nos lleva la mayor parte de la vida. Hay un pasaje que quiero considerar. Está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 10. Y dice de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y acá viene el punto neurálgico del pasaje, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es que de esto se trata la vida, de sobreedificar, de desarrollarnos, de crecer continuamente. ¿Sabe? Somos artífices de nuestro propio destino. Algunos creen que el destino ya está marcado, que nadie puede escaparse del destino. Pues la Biblia nos dice algo bastante diferente. La Biblia nos enseña que los hombres podemos ir desarrollando y construyendo nuestra propia vida. No está prefijado nuestro destino. No va a encontrar ningún pasaje de la Biblia que indique esto. Hay sí un ideal divino, hay algo que Dios quiere que los hombres alcancemos, hay un sueño que Dios también tiene con cada uno de nosotros, pero que deberá ir en combinación con nuestro sueño y con las decisiones que vayamos tomando a lo largo de la vida. Obviamente esto va a representar para todos nosotros un esfuerzo. Por eso la Biblia nos enseña los principios de fe para construir una vida espiritual. Y me gustaría aplicarlo al área de la arquitectura. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace para edificar? ¿Cómo podemos edificar nuestra vida? Bueno, podemos tomar los principios naturales de la arquitectura. El primero de ellos es consultar con un profesional. Alguien a mí me dijo hace muchos años, cuando recién estaba comenzando en la vida, a tomar mis propias decisiones, un hombre sabio, inteligente, me dijo, siempre tenés que hablar con el que sabe. Y la verdad que este principio me ha guiado hasta el día de hoy. Uno busca la consulta siempre con el profesional. ¿Quién estableció la salvación? Dios. Es Dios el ser máximo, es la autoridad máxima que nos va a ayudar en este punto tan importante que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Los hombres hacemos simplemente teología. La teología es el pensamiento basado en la revelación de Dios. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vamos descubriendo? Es una ciencia humana que como ciencia descubre lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Vamos viendo a lo largo de los años con nuestra teología, el desarrollo, que la teología cristiana ya lleva más de 2000 años de desarrollo, vamos descubriendo, explicando, interpretando y aplicando a nuestra vida los principios de la palabra de Dios. Recordemos que la teología es una de las ramas de la filosofía, del pensamiento o del conocimiento humano. Pero el riesgo de la teología es que tal vez no necesariamente vaya a coincidir muchas veces con lo que Dios dice.
ya que la teología tiene que ver con la interpretación de lo que Dios dice. ¿Siempre se interpreta correctamente lo que Dios dice en su palabra? Porque entendamos que la teología tiene que ver con la interpretación, con la explicación y con la aplicación de esos principios a nuestra vida. Aunque no descartamos a la teología, por cierto, que nos ayuda mucho, aunque a veces nos enrieda un poco, pero nos ayuda muchísimo en la resolución de los principios espirituales que son necesarios para la vida, vamos a ver los grandes principios de Dios, que son esa consulta profesional que todos debemos hacer. Usted quiere saber algo, consúlteselo a Dios. Después, bueno, puede indagarlo, puede leer libros, puede hacer preguntas, puede hablar con teólogos, pero primero consúlteselo a Dios porque Él es el verdadero profesional, el que pensó, diseñó y estableció la salvación para los hombres. Vamos a leer algunos pasajes que son de interés a esta idea que venimos desarrollando. El primero, el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 6, dice: algo muy importante que usted tiene que conocer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está la explicación. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? Nos hemos descarriado. Por supuesto, esto ya era una realidad muy patente en la época de Isaías, pero no estaba conocido, no estaba sabido por la mayoría de las personas. Los hombres somos una generación descarriada de Dios. Nos hemos salido de los cauces que Dios estableció y dice que todos lo hemos hecho. Gracias a Dios, hoy hemos encontrado nuevamente el camino a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero tenemos que saber que somos seres descarriados. Por eso Romanos 3:23, Pablo le escribe a los romanos algo también que suma a esta idea, le da una explicación más grande. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nos descarriamos todos y todos hemos pecado. No hay ningún hombre, no importa a qué clase social pertenezca, de qué grupo étnico sea, o qué nivel de conocimiento tenga. Todos los hombres nos hemos descarriado y hemos pecado. Pero, ¿saben? Hay una buena noticia. Dios nos quiere salvar. Vamos a dos pasajes más que nos van a ayudar a comprender esto. Juan 14:6, en palabras de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta que ese mensaje triste que nos daba Isaías y que Pablo en Romanos 3 lo confirma, tiene una solución? ¿Quiere ir al Padre? Jesús dijo: háganlo a través mío. Es que Él es el camino. No hay otro camino. Aunque la religión lo diga, aunque la religión lo pueda enseñar, aunque la teología humana, que es falible, lo diga, la palabra de Dios dice a través de Jesús que hay un solo camino a Dios y se llama Jesucristo. Pero ¿qué dice Pablo ahora en Romanos nuevamente? Pero ahora en el capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa que usted sea pecador, Cristo murió por usted. Puede entrar a una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto por los pecadores, ninguno podría salvarse. Por más cosas buenas que hagamos, por más linda que sea nuestra religión, ninguno podría entrar al Padre si no es porque Dios, por medio de Cristo, nos haya salvado. Entonces, el primer principio que estuvimos viendo es: consulte usted al profesional en estos temas. ¿Quién es? Es Dios. Sí, los hombres le vamos a ayudar a entender algunas cosas. Algunos tal vez se la van a confundir un poco, pero no se haga problema. Cuando usted va a Dios, usted va a tener las respuestas más sentidas a sus necesidades. Segundo, continuemos con esto de la construcción, ¿sí?
tenemos que hacer un proyecto. Usted necesita hacer un proyecto. Para construir algo, primero hay que proyectarlo. ¿Sabe? En esta vida he visto que muchos se mueven por intuición o por emulación. Emulación es copia. ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto de vida. Esto se puede aplicar a cualquier área. Tal vez en nuestro país no tenemos un proyecto país, por eso sentimos que nuestro país está a la deriva, que es difícil crecer, que es difícil desarrollarse, que es difícil progresar en la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto país todavía, nadie lo ha propuesto. Hemos tenido muchos gobiernos y muchos años para poder resolver esto y ninguno de los gobiernos que hemos tenido, no importa de qué bando sean, de aquí o de acá, ninguno ha solucionado este problema. Y esto muchas personas lo trasladan a su propia vida. Tampoco tienen un proyecto de vida, no saben para qué están, no saben ni siquiera a dónde quieren ir. ¿Pero saben por qué? Porque esto representa tiempo y representa esfuerzo. Y eso es lo que muchos no quieren pagar. No quieren invertir tiempo, no quieren hacer el esfuerzo. Hoy estamos en una modalidad cómoda, donde las personas han perdido la capacidad de esforzarse, de estudiar, de trabajar, de formar y mantener una familia, de permanecer en un trabajo. Es muy complicado el día de hoy con la mentalidad de algunas personas. Entonces es más fácil, como muchas veces le recomendamos a nuestros alumnos cuando nos tienen que entregar un trabajo práctico, algunos hacen copiar y pegar. Copian de internet, pegan, hacen trabajos inmensos que nunca han leído. ¿Y de qué sirve un trabajo de esa manera? Es copiado, pegado, es el pensamiento de otro. Solo el alumno ahí aportó un poco de creatividad, le dio un nuevo formato, lo puso muy lindo, le puso unos dibujos y muchas veces lo entrega de esa manera sin siquiera haberlo leído. Bueno, esto es porque no hay un proyecto, es porque es más fácil hacer lo que otro hizo y ver si a mí también me funciona. Lo he visto y usted lo ha visto tantas veces a lo largo de la vida. En los negocios, cuando a veces prospera un negocio, inmediatamente vemos como otros empiezan a abrir los mismos negocios. Recuerdo en la década de los 80, 90, cuando comenzaron a prosperar los negocios que alquilaban videos. Y en una cuadra, yo recuerdo donde vivíamos antiguamente, en 2 cuadras a la redonda había 6 negocios iguales. Entonces, no hay proyectos. La gente, si a este le funcionó, a mí también me funcionó, piensa. Y no necesariamente es así. Recuerdo hace muchos años, un viejo conocido de mi papá consiguió una fórmula de un potente desinfectante y comenzó a fabricarlo. Pero el resultado final no era lo que él esperaba. Tendría que haber sido un desinfectante líquido y le salía una pasta. Y lo volvió a hacer otra vez y otra vez. Obtuvo una pasta en vez de un líquido. Y varios meses estuvo probando hasta que se dio por vencido. Y luego de muchos años se dio cuenta de que estaba en el resultado correcto, pero nada más había que esa pasta diluirla en agua. Eso es porque no pensó. Simplemente copió lo que otros hicieron, pero no pensó por sí mismo. Usted tiene que hacer un proyecto de vida. Usted tiene que hacer un proyecto espiritual de su vida. El cálculo tiene que ser parte de este proyecto. Algunos dicen no vamos a calcular, Dios nos va a guiar. Sin embargo, eso atenta contra principios de la palabra de Dios. Jesús nos ofrece ejemplos concretos de esto. Hay 2 historias que Jesús cuenta. Una se encuentra en Lucas 14, acerca de un hombre que se decide por edificar una torre. Pero tiene que calcular antes, porque si él comienza su construcción y no puede terminarla, las personas van a decir, aquel pudo empezar
y no pudo terminar, se quedó sin plata en el proceso. Hay que hacer un cálculo, hay que hacer una proyección, hay que tener un proyecto para poder terminar una construcción. Y luego Jesús ofrece otro ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con los militares o con la milicia o con los ejércitos. Dice, si un rey tiene que enfrentarse a otro ejército, mejor que calcule si va a poder con su ejército vencer al otro ejército. ¿Están equilibradas las fuerzas o hay una de las dos que sea mayores? Jesús nos dice que nosotros también tenemos que proyectar y calcular. No es un pecado proyectarse en la vida, no es un pecado planificar. Necesitamos planificar muchas cosas de nuestra vida, aún en el sentido espiritual. No viva el día a día, simplemente esperando que el día traiga lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué no usa el cerebro que Dios nos dio y se proyecta en el futuro y hace un proyecto de vida y hace un proyecto espiritual? Necesitamos calcular y Dios nos va a bendecir si nos dedicamos también a poder calcular un proyecto de vida o un proyecto espiritual. Es obvio que no sabemos a ciencia cierta muchas veces cuál va a ser el resultado, pero hay una certeza, hay una seguridad que si están hechos los cálculos, uno va a poder llegar a buen término y va a poder concluir lo que empezó en la vida. Para eso, el Espíritu Santo, que es nuestro aliado, nos va a ayudar a poder proyectarnos. Quiero leer un pasaje y le pido a usted que me acompañe. Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice Jesús de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, es cierto, cuando uno intenta proyectarse se encuentra con el desafío del futuro. ¿Cómo viene el futuro? Pues déjese guiar por Dios. Mire, el Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y para que solucionemos los problemas, tomará de lo de Jesús y te lo hará saber. Es cuestión de fluidificar la relación con el Espíritu Santo para que tu proyecto se pueda cumplir. Pero hay algo más que me gustaría añadir y que tiene que ver con el plano de la arquitectura. Es seleccionar con qué materiales usted va a construir. Ya consultó al profesional, ya hizo un proyecto, pues es hora de seleccionar entonces los materiales. Es fundamental saber con qué usted va a construir su edificio. Hay muchas maneras de construir y muchísimos materiales, más que nunca, creo que nunca como hoy, hubo tantas formas y tantos materiales para poder construir. Pero todo va a depender de lo que usted quiera, de lo que a usted le guste, de lo que usted pueda alcanzar y de los resultados que usted espera ver. Todo dependerá de estos factores importantes. ¿Qué materiales va a construir? Pablo dice que él es un perito arquitecto, un verdadero maestro. Y en 1 Corintios capítulo 3, pero versículos 12 y 13, Pablo explica cuáles son los materiales con los cuales se puede construir. Acompáñeme en esta lectura. Dice así: y sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, sobre la base sobre la cual hay que construir, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dios se encarga de salvarnos. Él nos regenera, nos santifica, nos justifica, pero a nosotros nos toca la tarea de sobreedificar. O sea, somos constructores.
¿Cómo construimos nuestra propia vida? Este pasaje nos habla de 6 materiales que pueden ser utilizados por los hombres, de manera exclusiva o combinados. Pero dice que observemos bien cómo cada uno sobreedifica. 6 materiales diferentes que usted puede elegir, lo que nos indica que hay distintos valores. Los materiales más sofisticados, los más duraderos, son los más caros. Claro que sí. Lo más caro, si usted busca bien, por supuesto, van a ser los materiales que van a durar por muchos, muchos, muchos años. En el sentido espiritual, van a durar a eternidad. Los materiales baratitos son aquellos que con el tiempo hay que empezar a restaurar, a arreglar. Son aquellos que se deterioran muy rápidamente. En pocos meses van a dar cuenta de cuál era su calidad. Por eso esto es importante en la aplicación de la vida espiritual. En función de esta enseñanza, entonces, nos tenemos que hacer la pregunta de rigor. ¿Con qué materiales usted está construyendo su vida espiritual? ¿Oro, plata, piedras preciosas? ¿O madera, heno, hojarasca? Sepa que un día esto va a ser probado por Dios. Un día nos vamos a tener que presentar delante de Dios y Dios va a juzgar la calidad de vida espiritual que hemos construido. Dice que la va a probar como por fuego. No puedo asegurar de qué se trata esto. Va a ser una prueba de qué Dios va a poner. Está representada por esa palabra, fuego. Pero Dios va a probar, a ver qué es lo que queda luego de la prueba que Dios hace. Si lo hizo con materiales nobles que no se rinden ante el fuego, pues todo quedará igual que antes. Y Dios dirá, buena construcción, construcción para vida eterna. Pero si usó materiales comunes, y cuando digo comunes no quiere decir que no sean lindos, hay cosas en madera que son muy lindas, pero la madera se quema con el fuego, lo mismo que el pasto, la hojarasca, todo es material absolutamente combustible y que puede dejar de existir en esta prueba que Dios nos dice que un día va a poner sobre nuestra vida. Por lo tanto, entonces creo que debemos de reflexionar en esto y pensar de qué materiales estamos haciendo y construyendo nuestra vida o con qué materiales estoy haciendo que otros también construyan su vida. Nosotros, como cristianos, tenemos también la responsabilidad de ayudar a otros a construir sus propias vidas. ¿Qué materiales estamos brindando desde nuestro corralón espiritual? ¿Maderitas, palitos y hojitas? ¿O bloques de oro, bloques de plata, materiales nobles, piedras preciosas? ¿Con qué usted edifica y con qué usted ayuda a otros a edificar su vida? Proverbios 23:23, como el último pasaje que vamos a citar y que nos va a ayudar a encontrar ese punto que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, compra la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Ya estaba escrito desde antes de 1 Corintios 3 que hay materiales nobles para poder edificar. Dice, comprá la verdad, nunca la vendas. Obviamente, yo lo añado, no la negocies la verdad. La verdad no se negocia. La verdad es la verdad. Y uno debe defenderla al costo de la propia vida. Compra la verdad, leo de vuelta. No la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Materiales nobles con los cuales su vida estará edificada de manera excelente. Usted necesita construir algo que dure a eternidad.
Usted necesita edificar su vida porque esta vida, después de este peregrinaje en la tierra, continúa en otro lugar, por siempre. Entonces, ¿a qué lugar queremos ir? Si hacemos nuestra vida y construimos con buenos materiales, le aseguro que no habrá pérdidas, no habrá lamentos, no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá crujir de dientes. Habrá paz, bendición, felicidad, alegría, salvación, vida eterna. Pero dependerá del esfuerzo que hagamos aquí y ahora, en esta vida, en esta tierra, durante estos años que Dios nos da para poder caminar. Estos son principios de fe, de una fe constructiva, así la he llamado. Una fe constructiva, porque a través de estos principios de fe usted va a edificar su vida, va a edificar la vida de su familia, puede edificar la vida de sus vecinos, la vida de sus amigos. ¿Con qué materiales lo está haciendo? Es bueno reflexionar en esto. Es bueno reflexionar hoy, ahora y aquí en estas cosas. No podemos encargarle este trabajo a nadie. Para construir una casa, bueno, si usted no es profesional, sí puede hacerlo, pero para la vida espiritual, cada uno es responsable. No le puedo decir a alguien, construíme mi vida espiritual, yo te voy a pagar para que me construyas mi vida espiritual. Esto no es así. No, este principio no funciona de esta manera. Cada uno es constructor, cada uno es responsable. Así que bueno, apliquemos los principios de la palabra de Dios a nuestra fe para que se haga una verdadera fe constructiva. Yo le deseo lo mejor de Dios para esta vida. Que siempre usted tenga la capacidad de buscar los mejores materiales. No se conforme con hacer como hace todo el mundo. Porque eso es lo más fácil, copiar y pegar. Acuérdese, esto no es copiar y pegar. Esfuércese, haga un proyecto original, ponga los mejores materiales y por siempre consulte con aquel que es profesional. Que Dios le bendiga muy ricamente en este día.